la cuestión surgió justamente a partir de la revista Caras y Caretas. Y me pareció también interesante que el artículo está fechado en 1930, que para la historia argentina es un hito realmente. Nosotros sabemos que los procesos históricos en realidad no se están en un día ni en un año, pero convengamos en que el año 1930 indiscutiblemente que para la historia argentina es un cambio muy grande o viene a representar un proceso de cambio muy grande. Por eso es que también me pareció más interesante todavía. Pero también para poder situar el tema me pareció que era interesante en la ponencia lo planteo partir desde qué era Caras y Caretas para poder plantearnos ese tema. De hecho, bueno, que es muy conocida esta imagen de la primera edición del primer número de Caras y Caretas, se planteó como un semanario que estaba sobre todo dirigido a el público en general, con una temática muy abierta, en donde se trataban cuestiones de política, pero también cuestiones de entretenimiento, y en donde estaba orientado sobre todo a una clase social que estaba surgiendo y empezando a potenciarse, que es los sectores medios. Apuntaba sobre todo a mostrar una sociedad que podía crecer, que podía avanzar, con muchas aspiraciones de mejora social, y en donde por eso se va a hablar mucho de la clase alta y sin embargo, el seminario no solamente tenía como público a la clase alta en sí misma, sino también a los sectores medios que aspiraban a una mejora y una posibilidad de acceder justamente a esa clase alta como espacio de deseo, digamos, ¿no? De aspiración personal. En el caso de Caras y Caretas también tenía la peculiaridad de que el público en su mayoría estaba orientado a hijos de inmigrantes o hijos de inmigrantes, entonces tenía un tono muy familiar propio de la inmigración italiana y española, esta idea de que tenía que ser una publicación que pudiera ser leída por toda la familia, y entonces se trataba de cuidar mucho que no hubiera cosas fuera de subidas de tono para la moral de la época que pudieran llegar a ser malas para el acceso a un niño que en la familia lo pudiera leer. Y si bien se hacían a veces algunas cuestiones de... No voy a poder hablar y después cuando termine. Acá estamos. Les decía que estaba pensada para que fuera una revista, si caía en manos de los niños de una familia también lo pudieran ver, y si bien algunas cuestiones podían tener más subidas fuera de tono, siempre confiando en que no iba a ser entendido por un niño, iba a pasar desapercibido y por eso no podía tener. Eso era Caras y Caretas, una revista que pasó además por un proceso muy largo de la historia argentina, si uno se pone a pensar, porque se empezó a publicar en 1898 y va a terminar de publicarse en 1939. Es decir, que va a pasar por todo el proceso de lo que es la República Conservadora, la época radical y también la etapa de la vuelta del conservadorismo a partir del golpe de Estado. ¿Qué es lo que peculiarmente tiene esta temporada de 1930? Caras y Caretas, para 1930, decide para ese verano enviar a uno de sus corresponsales estrellas, que era Zoisa Reilly, a cubrir la temporada de Mar del Plata. Zoisa Reilly era un periodista muy conocido en su momento y que de hecho algunos autores plantean que tuvo una gran influencia cultural en su momento, a pesar de que ahora está bastante, digamos, olvidado, si se quiere. Hay quienes incluso hablan de la influencia que tuvo Roberto Arlt, por ejemplo, para hablar de personalidades muy importantes en las cuales él llega a tener peso. Era un hombre muy cosmopolita, periodista muy reconocido de la época, que incluso después con posterioridad va a ser toda una estrella de la radio con sus columnas diarias, y que por lo tanto tenía la presencia de una persona conocida, y que lo que él escribía realmente era leído por la sociedad de la época. Y que viene a Mar del Plata a cubrir esta temporada, lo va a hacer en varias ocasiones, pero esta es la primera vez que lo hace, en 1930, también con la experiencia de haber hecho una gira anterior que había sido una serie de crónicas publicadas en Caras y Caretas, llamada Europa vista con ojos argentinos, en donde él tiene la oportunidad de ir describiendo distintos sitios europeos, de entrevistar a personas muy importantes, desde Víctor Emanuele, por ejemplo. O sea, realmente era una persona que tenía dentro del periodismo argentino mucha relevancia, y que en esta ocasión viene a Mar del Plata a cubrirlo. Viene también con un fotógrafo, Emilio Abras, que no es un detalle menor, porque una de las peculiaridades que tenía Caras y Caretas era que tenía mucho manejo de la imagen, una gran cantidad de fotografías que venían a ilustrar las notas que se escribían.
De hecho, en el caso concreto de las notas de Zoe Sarraille tenían la peculiaridad de que en una primera etapa, las primeras páginas del ejemplar de cada semana traía la nota desarrollada por Zoe Sarraille y en las últimas hojas tenía como una especie de apéndice de fotografías que venía a ilustrar todo lo que se había dicho antes. ¿Quién dice el nombre del fotógrafo? Abras, Emilio Abras, hijo. Bien, a lo largo de esta temporada de 1930, lo que va a ser de enero de 1930, enero y febrero de 1930, se van a publicar 7 notas firmadas por Zoe Sarraille, donde él va a ir mostrando distintas realidades de la ciudad. Por ejemplo, en la primera, la vamos a pasar así muy rápidamente, pero me parece que es ilustrativo para ubicarnos en la mirada que hace sobre Mar del Plata y el puerto. En la primera, Hombres, Mujeres y Cosas del Pasaje Listo de la Rambla, justamente, fíjense que él apunta al tema de la clase alta, la clase veraniega, estamos hablando del balneario de Lid, en donde, desde la fotografía ya se ve, por eso me parecía que es ilustrativo verlo, en donde, por ejemplo, habla de una pequeña entrevista, son como pequeños tópicos dentro de la nota, habla de Pisurno, por ejemplo, para hablar de personalidades de la época, que están acá veraneando, de las cosas que hacen, de las charlas que tienen en la Rambla mientras tomaban un café. Menciona, por ejemplo, en esta nota interesante, menciona el hecho de que el zar Nicolás había estado en Mar del Plata siendo en su viaje de instrucción en un barco de la flota rusa que para en Mar del Plata y está en la inauguración del Hotel Bristol, de casualidad, y entonces, bueno, habla de esa anécdota, es decir, estamos hablando de una Mar del Plata glamorosa propia de lo que decíamos antes, esta imagen del balneario, ¿no? A la semana siguiente, por ejemplo, la nota se situó sobre el tema del asilo, el solarium del asilo del Hospital Marítimo que existe aquí en Mar del Plata. Recuerden que Mar del Plata, por el tema del clima del mar, lo que se consideraba como una alternativa médica muy importante, contaba con gran cantidad de lugares para hacer tratamientos médicos, sobre todo a niños, en el caso de niños que tenían enfermedades de todo el país y que venían especialmente a tratarse acá a Mar del Plata, con los baños de sol que se consideraban que eran sumamente terapéuticos. Entonces, bueno, toda la nota ronda en torno al solarium, que se sostenía en alguna medida con los sueldos que el mismo presidente Irigoyen donaba para su sostenimiento, los profesionales que trabajaban, las mujeres de caridad que actuaban, incluso fíjense que, por ejemplo, habla de la señora Dorrego de Unzué, que es una de las grandes benefactoras del asilo, y de los niños que son felices, y cuenta anécdotas de cómo los niños disfrutaban y eran cuidados y demás. O sea, habla del balneario de Lid y esa conexión con una sociedad más carenciada, en la cual, a través de la beneficencia, se lograba... bueno, vamos a... Las mujeres, por ejemplo, fíjense, hasta el tema con nombres, con modas que se utilizaban, que el sombrero, que el no sombrero. Un balneario, por ejemplo, de la Sociedad Argentina de Mujeres, donde venían a veranear, es decir, toda una cosa muy, como verán, pero en una de las semanas, en la quinta semana, se trata sobre el pueblo de pescadores. Acá cambia totalmente la temática. ¿Por qué? Porque empieza a hablar, y en esto queda claro el contraste, hace toda una descripción de lo que es el pueblo de pescadores. Un pueblo de pescadores en donde él empieza, de por sí, calificándola como un Far West. Un Far West, ¿por qué? Porque dice que desde lo edilicio, vamos a pasar porque se va a ver mejor, fíjense las fotos del pueblo de pescadores, ¿no? Él habla de que es realmente un Far West porque es la imagen que se tenía cinematográfica del cine norteamericano acerca de cómo eran los pueblos. Y él lo refleja como que realmente es así. Es un Far West en donde además el estilo de vida y los códigos de convivencia pasan por ahí, ¿no? En donde es un mundo aparte y totalmente opuesto a lo que es el balneario.
Habla de la vida de los pescadores, de la explotación por parte de los pescadores, el hecho del trabajo tan arduo pero que muchas veces tiene muy baja retribución. Menciona, por ejemplo, el tema de la comercialización del pescado, como el esfuerzo y el poner la vida en riesgo por parte de los pescadores, muchas veces para enviar un cargamento por tren a Buenos Aires, cuando ellos asumían el costo del hielo para poder refrigerarlo, pero la demora en los inspectores en Buenos Aires significaba que se echara a perder y todo ese trabajo era desechado con la pérdida económica y el esfuerzo que significaba. Habla de personajes, incluso cuenta la anécdota de un niño que espera en el cementerio de Lanchas a que se vaya la gente de vigilancia para poder llevarse los pedazos de madera a la casa para poder utilizar para la calefacción, para la cocina, con la anécdota de que es el barco en donde naufragó su padre y murió. Es decir, le da una nota totalmente distinta en el sentido de que habla de pueblos pescadores, pero con un cierto compromiso social, en el sentido de marcar las deficiencias y las dificultades que vivía el pueblo de pescadores en contraste a lo que era el balneario. Pero ni siquiera no era Mar del Plata, era un pueblo como... Claro, es que de hecho, si ustedes se fijan, acá tendría que haber hecho un aumento. El pueblo de pescadores es esto, o sea, espacialmente estaba aislado de lo que era la ciudad, el balneario. Desde que se había hecho la construcción se había iniciado la construcción del puerto de ultramar, toda la población pesquera y todos los que trabajaban en la obra del puerto se habían trasladado a otro lugar que en ese momento no está como ahora integrado, sino que era un pueblo, por eso lo del pueblo de pescadores, estaba realmente aislado. Y las carencias en la vida, la insalubridad de las viviendas, contrastaba totalmente con lo que era el balneario, que era realmente la Biarritz argentina, o sea, eran los dos opuestos, era la ciudad de lujo del balneario con la ciudad puerto. Y por eso, para terminar y que no me maten, justamente es la comparación que él hace a partir de sus viajes y de su conocimiento de lo que es la ciudad, digamos, y la compara con Constantinopla. Por eso me permito leerles, porque me parece que es interesante. Él habla de que Mar del Plata se parece a Constantinopla. No se parece en nada, ya lo sé, pero a mí me parece que se parece. La primera vez que visité Constantinopla me dio la impresión de una enorme ciudad construida por un artista loco, con retazos de pueblos comprados en remate. Junto a un barrio suntuoso de palacetes bizantinos se arrastraba un pueblo sucio, sufrido, sórdido, de perros mendigos y de mendigos perros. Al lado de un barrio encantador de gente rica que vive en un perpetuo sueño de virtud, chilla, humea y trabaja otro barrio de usinas, de talleres, de fábricas. Y así, en Constantinopla, los barrios más antagónicos y desconcertantes se han unido en una gran ciudad, donde se mezclan los estilos, las almas, los hombres, los perros y los dioses. Mar del Plata tiene de Constantinopla la heterogénea confusión de sus barrios adversos. Algún día han de unirse para formar la más pintoresca capital del país, ¿no? Y entonces ahí él hace, a partir de ahí, toda la descripción de lo que es el barrio de la Loma, de lo que es la Perla, que es más de familias más accesibles, y lo que es el puerto, ¿no? Este Far West que él menciona, en donde la ley es otra, en donde las costumbres es otra, y hace esta contraposición entre el balneario y el puerto. Hay más cosas más para decir, pero sé que no me van a dejar, así que hasta acá llegué. Bueno, yo he tenido el gusto de hacer una el comentario de Fabiana, quien conozco por el hecho de que hemos trabajado también justo en algún tema, o sé lo que ella está produciendo. Entonces, lo que yo quiero compartir con usted, porque quizá ella no lo va a decir, que esto es parte de un trabajo mayor y acá he hecho como un corte para compartir con ustedes. Y entonces a mí me parece que es una estrategia muy válida para acercarnos a la historia de las ciudades portuarias, ya no solo a la historia de los puertos, lo que significaría las crónicas de viajeros, las crónicas periodísticas. Ellas también se puede analizar historiográficamente una microhistoria, pero que arroja también una serie de datos que pueden beneficiar a los que vienen del área más social, historia laboral, historia del periodismo, historia política. Lo bueno que ese corte que ella hace, ese pedacito, esa muestra que analiza, lo hace con una de las revistas de mayor difusión, que es Cara y Careta, que sería como una revista gente de la actualidad. Para el tipo de metodología que nosotros estamos analizando, ella
nos permite observar un actor, que es el periodista Juan José de Zoisa Relli, que aplica su labor periodística literaria para la producción de un conocimiento, que es lo que da a conocer en sus propias columnas. Y en esa columna Fabiana detectó con claridad esos contrastes entre el puerto de los pescadores y el balneario del ocio, como realidades paralelas. Porque en definitiva estamos hablando de dos mercados distintos, dos mercados de trabajo y de servicios distintos. Por las palabras del propio cronista, dice que Mar del Plata le hace rememorar a Constantinopla, una enorme ciudad construida por un artista loco con retazos de pueblos comprados en remate, junto a un barrio suntuoso de palacetes bizantinos. Bueno, es el texto que ella leyó, pero justamente ese texto yo lo que destaco es lo siguiente. De las afirmaciones del periodista sobresalen artista loco como el demiurgo de la ciudad, retazo de pueblo. Quizás la palabra retazo de pueblo también indica que hay una desintegración. Son retazos, un reto, son restos de experiencias urbanísticas, son restos de mercados laborales, de sociedades aisladas. Y también habla confusión de barrios adversos. Si querían otra definición más grande para señalar entonces la desintegración de una realidad, me parece que las palabras del periodista son un artista loco, retazos de pueblo y confusión de barrios adversos. Con eso termina de definir justamente uno de los temas que más nos interesan a los que estamos en la temática, es analizar la secuencia de interfaces puerto-ciudad, es la capacidad de integración que tienen los sectores que conforman esa realidad ciudad, puerto y región. Entonces, de ahí me parece que el trabajo de Fabiana también es un gran aporte. Nosotros podríamos preguntarnos, ¿era en aquel entonces Mar del Plata una ciudad portuaria? ¿No era más bien una ciudad con puerto? Donde los procesos de interfase todavía eran muy aislados como para poder hablar de una ciudad portuaria, es decir, una integración de realidades portuarias. Una pregunta que también podemos referirnos es, ¿el turismo terminó jugando una acción mediadora o postergó la integración de estas realidades? Es decir, ¿cuál será el rol también que desempeñarán las gestiones de gobiernos locales en funciones de dar respuesta a esta realidad aislada? ¿La tuvo en cuenta? No la tuvo en cuenta, son los interrogantes que me quedan para adelante, pero también está muy bien la fecha porque está hablando de una historia también próxima, 30 años, que sería 80 años atrás, 86 más, pero más o menos estamos hablando de la vida de un abuelo. Entonces tampoco, y nos da una perspectiva a 8 décadas de ver qué ha sucedido, si esto ha continuado, no ha continuado, si se ha revertido. Bueno, ese es mi comentario, así que vamos a esperar al próximo expositor y las preguntas que nos surjan de esto las hacemos al final de las dos exposiciones. Adelante, Marcelo.